Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio tan importante como es el que se está consolidando en el programa de artes. Solo me queda decir agradecer tanto a Ricardo, a Alejandro y a todas y todos los que están en este momento para poder habilitarme o abrir este espacio tan importante como lo dije anteriormente. Antes de comenzar quiero decir que las siguientes conclusiones, si se puede llamar hasta cierto punto, son el resultado de inquietudes que han surgido en los últimos 5 años por diferentes eh, escenarios o espacios intelectuales, académicos y demás, también de ocio. Por una parte, esa necesidad que he visto sobre explorar las diferentes formas de ¿cómo llamar? Modificaciones corporales, por una parte, la importancia que tienen las sociedades premodernas y modernas acerca de cómo las civilizaciones han consolidado un concepto y una utilidad del cuerpo en relación a su proceso histórico. Eso por un lado. Podemos tomar el ejemplo de la comunidad Mursi o los grupos étnicos Mursi en el África, como ellos consolidaron un rito a través de la utilización de ciertas vasijas de cerámica en los labios, en las orejas para expresar ritos fúnebres, bueno, y una gran cantidad de mitos y ritos que consolidan su población. Entonces, por una parte, estas inquietudes surgieron de eso. Por otro lado, por ciertos acercamientos que he tenido con el cine y sobre todo las películas de serie B, que si bien lo sabemos son todas esas exploraciones de la imagen de bajo presupuesto, la utilización del cine gore, del exceso de sangre, la violencia gratuita, el sexo gratuito, pero que tiene un concepto histórico que también refleja el momento en el cual se desenvuelve. Entonces digamos que ese es el escenario en el cual se viene desenvolviendo mis inquietudes alrededor de todo esto que es la monstruosidad y lo monstruoso. Entonces el título de este, que es un texto inacabado, se llama De los teatros del horror a las nuevas monstruosidades, exhibiciones indecentes de la carne contemporánea. Voy a leer un poco y posteriormente voy a seguir hablando alrededor de la temática. Bueno, este es un pequeño abstract, un resumen que dice: este artículo explora las diferentes construcciones simbólicas del cuerpo contemporáneo a partir del análisis de las distintas producciones simbólicas y discursivas de la ideología neoliberal. Para esto se examinará la imagen como economía libidinal, esto es de Lyotard, es un pensador, un filósofo, centrándonos en la consolidación del deseo como dispositivo de flujo. Para poder comprender esta relación, tomaremos el fundamento teórico del cuerpo en Foucault y Bataille y lo articularemos a la noción de cuerpo-máquina y cuerpo-monstruosidad, expuestos en la obra cinematográfica de David Cronenberg, David Lynch y la obra plástica de Stella, Ligia Clark, Orlan y Bruce Newman, y las ideas de sufrimiento, castigo y redención involucrados en los ritos judeocristianos. Bueno, para seguir quiero aclarar un concepto que vamos a trabajar en el transcurso de esta disertación, que es básicamente el concepto de lo monstruoso y la monstruosidad. Este concepto lo retomo de un pensador, un filósofo del siglo XX que se llama George Canguilhem, que en el 43 saca un libro que se llama Lo normal y lo patológico. Él básicamente define o trata de disertar alrededor de la monstruosidad y lo monstruoso. Para él, el concepto de lo monstruoso son las construcciones históricas que han tenido las sociedades para definir lo que es lo anormal, como dice Foucault. O sea, lo monstruoso son esas construcciones sociales e históricas. Y la monstruosidad son las construcciones biológicas que determinan la normalidad en un cuerpo físico. Por un lado es lo discursivo y por el otro lado lo biológico. Voy a comenzar. El primer volumen se llama Confesiones de un cuerpo frente al espejo. Dice: apresuraré a silenciar el secreto que despierta mis palabras, inmiscuir mi presencia en la llanura continua de un desvelo trágico y sombreado que, vestido de silencio, irrumpe cálidamente en la ingravidez de la noche y el sueño. Compuse ante un espejo roto la sensatez que provocan mis sonidos al vacío. Traduje de lenguas perdidas mi nombre sin la necesidad de verle para saberme perdido. Supuse presenciar mi muerte, detener en un minuto eterno la vida de mí mismo para colocarme a las alturas de los que ríen, mientras sendos adornos dispuestos a la carne los vinculan al olvido. Seduje cautivamente al desdén solitario que se esconde en la penumbra. Reduje a un solo integrante los demonios que disputan la carne, que atizada en las calles llora así para consolar sus lágrimas. Robé a mi sombra los secretos más herméticos de la alquimia. Experimenté con ellos las transmutaciones más convexas y sensuales. Formé un ejército inconcluso de soledades al transformar la sonrisa en llanto. Duré 5000
5 días y 1000 noches observando mi rostro para darme cuenta al final que me hacen falta ojos y dedos para contar. Repetí canciones sin siquiera pronunciarlas. Recité poemas sin siquiera conocerlos. Anuncié mi muerte sin siquiera ser profeta, aún más sin siquiera padecerla. Emprendí cruzadas anónimas con intención de condenar la incredulidad que despierta el mito. Satisfice al máximo mis pasiones más oníricas. Claudiqué, conjuré, diserté, disentí, evadí, impedí. Recorrí tormentas sagradas bañadas por soles oscuros y celestes, que enigmáticamente sacrificaban sus cuerpos en torno a ritos profanos de religiones arcanas y dioses atávicos. Recreé la nigromancia en Persia, integré las ordalías en el siglo VI, involucré las exhomologesis en las aventuras de la carne, presencié la maldición que Jacques de Molay pronunció a sus verdugos, Guillermo de Nogara, el Papa Clemente V y Felipe IV y sus posteriores muertes. Descubrí los mapas de Pirelais dentro de una botella de vino barato. Frecuenté a la condesa Ercebet Báthory los banquetes de sangre y belleza. Mitigué el dolor físico de Joseph Carey Merrick y su síndrome de Proteus. Hice parte de los cursos que Foucault pronunció alrededor de la parresía, los anormales y la biopolítica. Viví encerrado en la ecuación de Einstein. Serví de modelo a Munch. Bajé a Nerval del farol en el que había colgado su cuerpo. Me interné en las espesuras del bosque de Saint-Nom-la-Brachette junto a Vatel y Kluzowski para sacrificar en honor del dios Acéfalo un iniciado interesado en ser decapitado por mi puñal. Lloré al cerciorarme de mi ausencia. Se cierra mi voz para silenciar el secreto que despiertan mis palabras. Cálidamente la ingravidez del sueño y la noche reflejan en el espejo roto la insensatez que muestra mi rostro, íntegramente fusionado a la viscosidad orgánica de la que hace parte y que hace presencia. Una monstruosidad epidérmica saturada de sudor ocre y hendidores anales acompañadas por protuberancias faloflaudianas que esgrimen pequeñas epopeyas personales por medio de monótonos movimientos neuronales y épicas victorias seminales. Bueno, esta es la parte 2. Se llama cuerpo victoriano. Respiración lenta y pausada, plexo solar alineado, cabello corto, medianamente ondulado, ojo perezoso, casi oscuro, mandíbula fuerte adornada por una espesa y abandonada y mal recortada barba, hombros anchos que exhiben exceso de vanidad y problemas de inseguridad, brazos caóticamente tatuados, uñas recortadas por un tercero, ego impío y super yo frustrado, tez morena, imaginación limitada, de personalidad indecisa, suicida inconcluso, poeta que no escribe, amante de muchas, enamorado de ninguna, portador de pírricas victorias no victorianas, coleccionista de cicatrices, propias y ajenas, accidentalmente nacido vivo, asesino de almas, domador de polillas, pequeños descensos infernales, infiernos personales. Actualmente su cuerpo es el escenario de médicas batallas consigo mismo. Experimenta. Volumen 3. Cuerpo. La evolución biológica del cuerpo ha trastabillado frente a la embriaguez metálica del cyborg. El gran gesto de la máquina y su pornoteatralización ha colonizado la carne, inoculado el deseo, manufacturado la satisfacción. Los cuerpos han perdido sus sombras y sus propios cadáveres, dejando de habitar el prostíbulo y la iglesia, el salón de baile y la mazmorra. Hijos del metal, expuesto por la gran madre fálica y famélica que con su traje sadomasoquista de monja histérica perpetúa la sincronicidad del rito atávico, el culto al padre, a la redención y alienación. Stalin deviene alienígena, alienígena deviene Yahvé. Bueno, esta es una breve introducción para entender o para tratar de expresar lo que es el cuerpo en relación al proceso histórico, pero ahorita vamos a seguir haciendo. Primero que todo quiero comentar o entender que, como ya lo dije, bueno, ya hice la clasificación en relación a la monstruosidad. Hay un punto, una ruptura histórica que determina la concepción de la monstruosidad como algo diferente. Todos sabemos que en la Edad Media había una construcción histórica acerca de, tomemos el ejemplo de la mujer. La mujer era representación del mal por parte de toda la institucionalidad religiosa, ¿sí? Entonces, la monstruosidad era una construcción histórica en relación a lo demoníaco, lo que estaba fuera de toda la concepción religiosa, mítico-religioso, por una parte. Es a partir del siglo XV, con el surgimiento del Renacimiento en Florencia y en gran parte de Europa, que se logra dar un viraje a la monstruosidad. La monstruosidad ya no es el legado diabólico o hereje que había consolidado anteriormente la Iglesia judeocristiana, sino que se constituye ya en un proceso biológico. El siglo XV, aquí vemos una gráfica tan importante como es de Da Vinci, que fueron pensadores que vieron la necesidad de estudiar el cuerpo. Entonces, la monstruosidad ya no se determina como ese constructo histórico en relación a lo demoníaco, sino en relación a las malformaciones del cuerpo.
la monstruosidad cambia un viraje, hay un nuevo paradigma, lo monstruoso ya no es lo hereje, lo otro en relación a lo que está en contra de la institución religiosa, sino que se consolida en un punto biológico. ¿Puedes pasar, por favor? El siglo XV y posteriormente el siglo XVI son sumamente importantes porque allá hay un descubrimiento del cuerpo. Anteriormente a esto no existía el cuerpo, simplemente habría digamos, unos análisis del ser o el ente en relación a la filosofía y demás disciplinas. El cuerpo aparece llamémoslo como concepto de estudio en el siglo XV con todos los, por una parte, investigadores o ladrones de cuerpos. Recuerden que en el siglo XV comenzaron los robos a los cuerpos que se los vendían a los pintores y demás médicos del momento. Ellos comenzaron a consolidar toda la idea del análisis del cuerpo y tratar de entender el mismo. Entonces, a partir de esta investigación ya se consolida una ciencia que surge en el siglo XV que se llama la teratología. La teratología es el estudio de las monstruosidades. Podemos seguir avanzando. Alejo. Eso. Aquí vemos una pintura de Rembrandt que determina cómo se hacían las clases de medicina en el siglo XV y cómo se examina y se pretendía entender el cuerpo como una máquina. El cuerpo como máquina es el legado del estudio que hizo Descartes en el siglo XV. Él hablaba sobre la ras extensa y la ras cogitans. Entonces decía que el cuerpo simplemente era una máquina perfectamente construida que se podía manejar y manipular. Él también logró ubicar el alma en la glándula pineal, en la parte del cerebro. Ya le dio una racionalización al alma que anteriormente había expuesto Platón en sus ideas en su pensamiento sobre el concepto de Divine. Entonces lo que quiero enfocar en este momento es que a partir del Renacimiento hay una necesidad del ser humano por estudiar el cuerpo y darle un sentido, llamémoslo menos trascendental, pero sí más humano alrededor de todo lo que tenía que ver con las creencias religiosas, mítico-religioso. Ya hay un surgimiento del método científico y eso determinó o posibilitó el redescubrimiento, llamémoslo, del cuerpo, porque anteriormente los griegos ya habían intentado hacerlo, 1000 años anteriormente, pero la religión con todo su discurso y cruzadas eliminaron todo lo que se había consolidado anteriormente. Entonces, en este momento tan importante como el Renacimiento, hay una necesidad de entender el cuerpo como normalidad. Al haber ciertos elementos que posibilitaban una diferencia, se crea el concepto de monstruo, pero como lo dije anteriormente, el monstruo ya no entendido como una parte mítico-religiosa, sino como la malformación biológica que determina el cuerpo, ya no tiene ninguna herencia religiosa. ¿Puedes pasar, por favor, Alejo? Ya muy entrado el siglo XIX y ya con todos los análisis que se habían hecho alrededor del cuerpo, comienza a haber una especie de explotación del cuerpo malformado. En el siglo XIX surgen los museos del horror, los museos de los monstruos que recorrían Estados Unidos y gran parte de Europa. Eran, digamos, no se los creían ni siquiera humanos, eran sujetos anormales que poseían una característica determinada que posibilitaba el consumo de la imagen como tal. Aquí vemos una gran cantidad de personajes que hacían parte de este momento histórico como es el siglo XIX, que son los museos del terror. También había algo que se llama los museos etnográficos, y eso se dio mucho, sobre todo en París a comienzos del siglo XX, y era la exhibición de comunidades indígenas o aborígenes en partes importantes de París para entender cómo se movilizaban, cómo se vivían en comunidad. Entonces llevaban comunidades indígenas de África o aborígenes y las ubicaban al lado de la Torre Eiffel para que la gente con su pensamiento eurocentrista viera cómo se comportaba un hombre premoderno o un ser humano premoderno, para no recaer en problemas de género. Entonces ya hay una necesidad de visibilizar lo que es ya no tanto lo anormal en sentido religioso, sino lo anormal en sentido biológico. Hay una recategorización del concepto religioso y se transpone al concepto médico. Ya la medicina como tal es el que instaura un nuevo concepto que es lo bueno, lo malo en sentido biológico. Puedes seguir, por favor. Ya entrado el siglo XX hay una nueva forma de entender la monstruosidad, ya no vista como lo otro ajeno a mí, sino como la posibilidad que tienen los seres humanos para ser monstruos en sí mismos. Para este momento creí importante traer una obra fotográfica que es de una fotógrafa que se llama Diane Arbus, que vivió en neoyorquina, que ella
tenía la facilidad de retratar a cualquier persona, pero sacarle ciertos rasgos de sus monstruosidades. Aquí claramente podemos ver. Ella lo que hacía era recorrer las calles neoyorquinas y simplemente ver cualquier rostro y capturar esa parte que hasta cierto punto se desvinculaba de la cotidianidad de lo que era lo comúnmente reconocido. Puedes seguir, Alejo. Bueno, ya como dije anteriormente, ya entrado el siglo XX había una necesidad ya de capturar lo monstruoso, no como parte anormal, sino como una parte o un fetiche de la sociedad para poder entender las dinámicas y los juegos de roles que se daban dentro de esta, llamamos, especie de comunidad diferente. Hay una película de 1934 francesa que se llama Los Freaks, que es en un circo y se muestra la convivencia que tienen los monstruos en relación a la interacción con los otros, con los espectadores normales. Es interesante esta película porque rompe el paradigma de lo monstruoso como lo otro, para convertir que la monstruosidad es la gente normal que los está observando. Les invito para que ustedes logren ver esta película, está en YouTube, es una película que logra entender esas nuevas dinámicas sociales que se van dando alrededor de la monstruosidad. Bueno, entonces hasta aquí vamos entendiendo básicamente dos cosas. Primero, la monstruosidad es una concepción histórica que se consolida en relación a los procesos históricos que van surgiendo en una sociedad. Eso es sumamente importante. Segundo, en el transcurrir de la civilización se van diseñando nuevos dispositivos para capturar lo anormal, bien sea a partir de discursos médicos o a partir de discursos jurídicos, como ya lo vamos a ver en próximas imágenes. ¿Puedes seguir? Bueno, entonces ya en los años 30, 40 hay una necesidad, como lo dije anteriormente, de capturar lo otro, como la monstruosidad. Es importante el surgimiento del cine de serie B, que es una especie llamemos, de línea de fuga de todas las películas de gran presupuesto, grandes producciones que se daban en Hollywood en la época dorada del cine hollywoodense, y comenzaron a surgir esta clase de cine que pretendía mostrar la monstruosidad ya no tanto como el cuerpo biológico que hace parte de nosotros, sino como algo externo a la humanidad. Entonces comienza el surgimiento de diferentes, llamémoslo, civilizaciones externas, extraterrestres y demás, que pretendían dominar la humanidad. Entonces esa época es una buena forma de entender cómo se va consolidando la monstruosidad en sentido cinematográfico. Puedes seguir. Aquí este es un director muy importante que dio, digamos, o consolidó el concepto de serie B, de cine de serie B. Es Deadwood. Él vivió durante los años 50 y 70, pero hizo una gran cantidad de películas de bajo presupuesto. Él decía que en su momento la gente no lo iba a reconocer porque sus películas eran totalmente visionarias. Es verdad, nadie lo reconoció. Solamente se supo de él a partir de una película en los 90 que hizo Tim Burton con Johnny Depp y que permitió reevaluar la importancia de Ed Wood, no tanto como director de cine, sino como, llamamos, consolidador de ciertas ideas hasta cierto punto diferentes a las que históricamente se habían dado. Por favor, pues, aquí seguimos con la misma imagen. Ahí es una importante actriz que se llama Vampiria, que siempre estuvo en las películas de Ed Wood. También vemos esta Bela Lugosi, que también fue un actor que en los años 30 fue uno de los primeros Dráculas, pero luego terminó siendo adicto a la heroína y que Ed Wood lo logró retomar y rescatar, pero que lamentablemente murió antes que se terminara la filmación de esta película. Bueno, y así sucesivamente vamos viendo imágenes de películas de serie B que posibilitan entender un poco cómo en los años 50 se estaba entendiendo lo que era lo monstruoso, no tanto como algo parte biológica del cuerpo, como dije anteriormente, sino como algo externo al mismo. Sígale. Sí. Bueno, aquí quiero hacer una importancia. Él es David Cronenberg, es un director canadiense que hace cine desde los años 70. Él propuso un concepto que se llama la nueva carne en una película que se llama Videódromo. En Videódromo lo que hace son experiencias, llamémosla, metafísicas que tienen los individuos con el uso del videocassette. Esto ya está mandado a recoger, ahorita sería más que todo la idea de virtualidad, pero en su momento fue muy revolucionaria porque el videocassette posibilitaba grabar en tiempo
real las imágenes que se estaban proyectando en la televisión. Entonces, él lo que consolida es una imagen de la monstruosidad como forma de exhibición del cuerpo en todas sus facultades. Sabemos muy bien que las sociedades actuales lo que pretende es separar lo feo y lo grotesco de lo que es belleza, el concepto de ideal, de juventud y demás. Él presenta el concepto de nueva carne para entender o para clasificar la belleza de otra manera. Él dice que dentro de la monstruosidad o de la enfermedad y la vejez hay cierta idea de belleza. Todas sus películas redundan alrededor de lo mismo, es mostrar lo perverso, lo abyecto, lo kitsch, que son conceptos de cine, el pastiche, para poder entender y darle belleza a lo que anteriormente estaba oculto. Las sociedades contemporáneas son una ávida máquina de discursos consolidados de tal manera que pretende acallar todo lo que pasa de agache. Vemos muy bien los más media como son unos perfectos escenarios de teatros de mujeres voluptuosas, hombres, digamos, bien trabajados en diferentes formas, en gimnasios y demás. Pero estas formas estéticas y culturales pretendían darle y mostrar lo que anteriormente era inmostrable, que era el concepto de lo anormal, como posibilidad de la belleza y el concepto de lo grotesco, que anteriormente lo habían estudiado Longo, que es lo sublime, que lo retoma Susan Sontag. Puedes pasar, por favor. Bueno, esta es una imagen de Videódromo, en la cual él, bueno, tiene una experiencia con los videocassettes y logra interactuar con un mundo que es ajeno a él. Entonces es importante, entonces, en los 80 se rompe esa idea, digamos, clásica que se tenía acerca del cuerpo como belleza. Es importante. También hay hay un elemento importante para la reclasificación del cuerpo en la fotografía y en el cine y en la misma filosofía, que es la utilización o el surgimiento de la primera película pornográfica, que es en los 70. Se llama Garganta Profunda. Esta rompió totalmente la visión victoriana que se tenía del cuerpo y la clasificación que se pretendía dar sobre la sexualidad y lo privado. Esta película logró llamar, digamos, en la industria de masas, el cuerpo como exhibición de placer. Entonces, los años 70 y los 80 hay una ruptura total del cuerpo como prohibición, porque también el cuerpo, la sexualidad, es visto como la monstruosidad. Hay que entender todas estas formas y estos dispositivos que han colonizado la conciencia de los individuos para determinar lo que es bueno, normal y lo que es sano. Entonces, dentro de las estéticas cinematográficas, esta película, Garganta Profunda, y el cine de David Cronenberg logran consolidar esa otra forma y ese otro viraje de la psique humana para entender el cuerpo de otra forma, de otra manera. Puedes seguir, por favor. Esta es una imagen clásica, que es una película, un remake que hace David Cronenberg en el 84, que es La Mosca. Son todos los experimentos, ya creo que los conocemos de niños, son los experimentos que también es una crítica que tiene sobre las sociedades contemporáneas y su necesidad de manipular la vida y poder explotarla. Es una muestra de todo lo que él puede hacer y determinar en relación al discurso. Sigue, por favor. Bueno, aquí vemos, bueno, el concepto de zombie, que también ha sido muy mancillado últimamente, ha sido pervertido, ha sido violentado a tal punto de que anteriormente se era clasificado todo lo que tenía que ver con películas de zombies o literatura zombie como cine de serie B, pero a partir de 2001 con la película de Danny Boyle, que es Exterminio, 28 días después, ya se determina como película de masas y grandes producciones. Haciendo un poquito de análisis sobre el concepto de zombie, es bueno clarificar que la idea moderna de zombie se debe a George Romero, que es el padre del concepto de zombie, bueno, en las películas del 68, que es su primera película. Posteriormente hay todo un legado que él deja, pero no es tan inocente presentar un individuo que está devorando constantemente o necesitando constantemente devorar a otros, sino que lo que hace es proyectar una sociedad de consumo encarnada dentro de todos estos individuos que caminan desbocadamente buscando algo. La primera película, la segunda película de George Romero alrededor de los zombies se sitúa alrededor de unos
individuos que se esconden en un supermercado mientras estos seres están tratando de meterse y devorarlos. Entonces ya la monstruosidad va cambiando, ya no es no solamente el otro como malformación, sino también el otro como parte de un sistema que se va consolidando, esta máquina capitalista que es lo que estamos consumiendo en este momento. Bueno, entonces quiero hablar un poco acerca de las dinámicas y las formas que se han consolidado actualmente para entender la construcción de la monstruosidad. Para esto me voy a retomar un ejemplo que es contemporáneo acerca de toda la problemática que está existiendo en este momento en lo que es Siria e Irak. Todos conocemos, llamémosles la cruzada mediática que tiene Occidente en contra del califato de Irak, que es todo lo que se encuentra ISIS, el Daesh, bueno, estos grupos supuestamente, bueno, sí, son terroristas que utilizan, llamémoslo grandes producciones para poder escenificar el dolor de Occidente. Vemos las decapitaciones, vemos el ejercicio productivo y de producciones que lo que pretenden es no solamente eliminar la existencia del otro, sino también provocar terror y temor frente a todas sus estrategias de consolidación del terror o del aniquilamiento del otro. Pero para esto es importante entender los procesos históricos que han consolidado la guerra en Irak y en Siria. Lo voy a hacer grosso modo para poder entender la consolidación actual del otro como monstruosidad. Sabemos muy bien que con todo el proceso colonial que sufrió no solamente América, sino también Europa, parte de los países árabes en el siglo XVI-XVII y la consolidación de los imperios franceses, británicos, españoles, hay sí, se involucra llamémoslo, el proceso cognitivo histórico occidental en todas estas culturas que eran totalmente ajenas al desarrollo científico que se daba en Occidente. En esta parte que es Siria e Irak, que son los países árabes que en este momento están siendo atacados, no solamente por por todo lo que se está dando en el interior, sino también por la política exterior norteamericana, rusa y demás, se gestaron, llamemos, divisiones en relación al pensamiento árabe. Están por un lado los chiíes y por el otro los suníes. Son rivalidades ideológicas que siguen, si bien, el misma idea del Islam, pero que tienen que ver diferencias en relación al heredero del califa de ese momento. Bueno, llega a Occidente en el siglo XX y llamémoslo con regla, como se ha hecho en los últimos 200 años, se dividieron los países no solamente árabes, sino también africanos. Por eso es que África también está inserto en guerras tribales, en guerras civiles, por toda esa partición lineal que hicieron las grandes potencias y que determinaron una eliminación de los procesos culturales. Entonces, el surgimiento, llamemos la radicalización del Islam, se debe básicamente a todos los procesos occidentales que determinaron una eliminación de toda su cultura. Por eso surgen, desde hace 15 años más o menos, con la guerra de Irak, con la intervención, la ocupación norteamericana de Irak, surgen estos grupos radicales que ya han sido clasificados para Occidente como un grupo terrorista. El terrorismo ahora es el nuevo elemento que determina la monstruosidad. Entonces ahí vamos viendo cómo se está ya evolucionando la idea de monstruosidad. Ya no es, retomando, la idea judeocristiana de lo otro como malformación de lo diabólico dentro de la mujer, ya no es la concepción biológica del cuerpo dentro de la consolidación de la medicina, sí, y ahora hablamos básicamente de la consolidación del otro como forma punitiva o legal o política para entender la diferencia. Hay un concepto que me gusta mucho que se llama la teratopolítica. Teratología es la ciencia que determina el estudio de los anormales y lo unen con teratopolítica para entender que, bueno, hay una consolidación de la monstruosidad frente al otro como forma política o forma ideológica que me diferencia a mí. Entonces, Occidente, con todos llamémoslo, dispositivos, técnicas y tecnologías de comunicación, lo que hace básicamente es generar opinión alrededor de la monstruosidad y todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza por parte de radicales islámicos. Se consolida ya una guerra cultural,
eso ya lo había dicho Samuel Huntington en el 91 cuando cae la Unión Soviética, que dice que la guerra en el futuro ya no va a ser de dos potencias, sino que va a ser una guerra de culturas, sobre todo de 8 culturas: la islámica, la asiática, la latina, la anglosajona, bueno, la africana. En su momento se le rieron porque creían imposible que en un futuro próximo hubiese esa posibilidad de luchas culturales, y ahorita vemos desde hace unos años como Latinoamérica se ha consolidado en relación a todo bueno, un proceso de colonización, como se llama. Por otro lado, la radicalización de los países, de los grupos árabes, sobre todo encabezados por los suníes. También en África, esos surgimientos de grupos árabes radicales como el Boko Haram y demás. También está China con toda su, llamémoslo, bueno, producción económica que ha posibilitado manipular la economía norteamericana. El 70% de la economía norteamericana está en manos de los acreedores chinos. Ya hay una nueva redimensionalización del hegemón o de la hegemonía norteamericana, y ya hay una necesidad ya no de entender el poder norteamericano como un poder absoluto que anteriormente era hasta el 2003, sino que hay un mundo multipolar donde ya no solamente está Estados Unidos, sino también las otras potencias como son la India, la China, Inglaterra, el mismo Brasil, pero que su economía está bajando. Esa necesidad y esa multipolaridad ha llevado a esta potencia, en este caso occidental, a determinar nuevas formas de clasificación de lo otro o de lo monstruoso. Lo otro, siempre que vamos a hablar, es lo monstruoso. Lo otro como lo indeterminado, lo otro como el cuerpo de la mujer en su momento, lo otro como el que hace parte de un partido político diferente. Ya vimos nosotros, o pasamos por casi 10 años, 8 años, en la cual la otredad era borrada, aniquilada, era vista políticamente como lo que no era parte de un sistema, lo anormal y demás. Digamos que menos mal ya pasamos por ese periodo oscuro, aunque todavía no nos hemos logrado desligar totalmente, y se está clasificando una nueva visión del mundo de la otredad como parte propia de la diferencia. Es sumamente importante que los estados-nación del siglo XXI se consoliden a través de la diferencia. Anteriormente los estados-nación en el siglo XVIII-XIX trataban de conjugarse alrededor de la identidad. Por eso vemos un himno, una bandera, una lengua, una religión, que lo que hizo sencillamente fue exterminar esa diferencia que se daban todas las naciones en los países. Por ejemplo, la eliminación de las comunidades indígenas, las comunidades afro en nosotros, la eliminación de otras posibilidades de culto al cuerpo, de culto a los dioses, y esto determinó sencillamente monopolios políticos que redundaron en la época de la violencia en los años 40 hasta bien entrados los 50, y la necesidad de un frente nacional. Entonces, para dar ciertos cierres a las ideas, quiero decirles con una frase o un estudio que hizo Marcel Mauss acerca de las tecnologías del cuerpo. Marcel Mauss es un sociólogo que en los años 30 estaba en un café de París y miraba cómo las mujeres caminaban de determinada manera. Después de observar por mucho tiempo, se dio cuenta que las chicas en ese momento estaban caminando como caminaban las mujeres en las películas de Hollywood. Entonces él se dio cuenta que hay unas tecnologías del cuerpo, unos usos y placeres del cuerpo que están determinados por sus momentos históricos, pero los momentos históricos en la actualidad se consolidan alrededor de los dispositivos de comunicación, las formas, llamémoslo, como lo dice Paul Virilio, de adoctrinamiento simbólico que determinan este cuarto poder, y a la vez determinan lo que hay que odiar. Es necesario para toda sociedad, para toda civilización, crear un tercero, un enemigo para mantener el orden. Todos sabemos muy bien con los documentales, bueno, de este director norteamericano que hace Fahrenheit 911, Michael Moore, que habla sobre la masacre de Colón, que él dice que Estados Unidos, la historia de Estados Unidos es la historia básicamente de la creación de un enemigo. En su momento es la guerra de secesión en el siglo XIX,
que eran los republicanos con los, bueno, los confederacionistas, luego la necesidad de crear en el negro la idea de enemigo para poder cohesionar la nación norteamericana alrededor de una identidad, posteriormente el surgimiento del terror frente a lo latino, frente a la mujer, y ahora lo vemos frente al mundo árabe. Entonces, todas las sociedades lo que necesitan es crear un monstruo, un elemento tercero que posibilite la normalidad dentro de sus ciudadanos o sus llamamos copartícipes. Entonces, cuando hay un elemento que está fuera o transgrede ese orden lógico de lo normal, se genera un odio hacia uno mismo. Sabemos muy bien cómo ahorita en estas sociedades como la nuestra, que si bien ha avanzado un poco sobre los derechos de las minorías, por ejemplo el derecho a las comunidades LGBTI, el derecho, por ejemplo, al aborto en ciertas condiciones, el derecho al consumo de ciertas sustancias con fines médicos o demás, recreativos o demás, pero esto ha sido luchas políticas, artísticas, como lo vimos con Diana Asburg, que ella lo que pretendió es mostrar cómo era el Nueva York oscuro, el Nueva York underground, el Nueva York que nadie quería ver, pero que escondía lo que era básicamente el ser humano, esa monstruosidad que cada quien y cada uno arrastramos y que lamentablemente no dejamos o escondemos, como se esconde el monstruo, el Prometeo encadenado en la novela de Mary Shelley, que es con el Dr. Frankenstein. Es básicamente esta idea que resulta de los análisis que he tenido últimamente, es reconocer por un lado cómo hay dispositivos de consolidación histórico y mediático de la monstruosidad y esa necesidad de odiar eso que es diferente a nosotros. Ya lo dije en un momento. La negación de todos los derechos que existen dentro de comunidades, por ejemplo, LGBTI, que tiene que ver con una discusión política, pero que eso determina una consolidación de un discurso de lo otro como lo anormal. Por otra parte, esa necesidad, llamémoslos, de ciertos gobiernos populistas de entender la oposición como lo que está tratando de desestabilizar el orden. Entonces, el sistema actual está también encaminado que determina esas monstruosidades ya no tanto en el cuerpo biológico, sino en las formas punitivas o formas jurídicas del que piensa diferente. Por otra parte, es importante tener en cuenta que la monstruosidad ya no es vista como lo otro, sino como lamentablemente, llamemos, hay una cruzada mercantilista que lo que busca es asumir dentro del sistema todo lo que es otro. Por ejemplo, lo que anteriormente era signo o símbolo de la revolución latinoamericana, que era la imagen del Che, ahora es parte de grandes proyectos económicos que lo que hacen es estampar en camisetas para que la gente consuma. El sistema está también engranado, que lo que hace que en su momento fue la otredad, lo diferente, lo absorbe y lo logra consolidar como lo uno. Es básicamente esto. Bueno, también todos los procesos de derechos que las mujeres, las feministas comenzaron en los 60 y cómo ha generado, digamos, un cambio político dentro de las estructuras. Entonces, la monstruosidad, grosso modo y en conclusión, serían esas construcciones que hemos recreado históricamente la humanidad para poder cohesionarnos alrededor de una idea de soberano, de Estado-nación, de religión, de proyecto económico, y que esa consolidación de lo otro, de la monstruosidad, ha determinado o posibilita que una sociedad o una civilización se perpetúe. Cuando ya esa monstruosidad, por un lado, ha sido absorbida, se consolida una nueva forma democrática, como es en los países escandinavos, donde ya hay un reconocimiento total de los derechos civiles de ciertas comunidades que anteriormente no eran. Es tanto el caso, por ejemplo, de la discusión que se tiene en este momento con el ISIS, que algunos estados están pensando en reconocer el califato de Irak y entenderlos y respetarlos como Estado-nación. Bueno, son discusiones que se han mantenido. Entonces, y los invito a que entendamos que la monstruosidad es también una forma de zafarnos, de dislocar la continuidad de un sistema que lo único que hace es adoctrinarnos, generar ciertas normatividades o normalidades que pretenden sencillamente inocular placeres,
lo que dice Marcuse, una felicidad adoctrinada o una administración de la felicidad, que lo único que hace es sencillamente meternos y envolvernos dentro de una realidad totalmente maquillada. Por eso las películas tan importantes como esa generación de los 80 que tienen que ver con el cyberpunk o el post-cyberpunk, recuerden a Matrix de los hermanos Wachowski, o también todo lo que tiene que ver con Mad Max, que ahorita hicieron un remake que fue visualmente muy bien, que lo que hacen son sociedades distópicas. Las sociedades distópicas, a diferencia de las sociedades utópicas que eran perfectas, armoniosas, las sociedades distópicas son sociedades totalmente aniquiladas. El mundo zombies es una sociedad distópica, o también las películas que tienen que ver con los exterminios nucleares representan lo que puede llegar a ser la humanidad por todo ese encauzamiento que ha tenido de clasificar la monstruosidad como lo otro y lo ajeno, y que no es posible interactuar los unos a los otros. La obra plástica, la obra cinematográfica, la fotografía, el arte es un buen síntoma de representación que permite y trata sencillamente o básicamente de tratar de capturar y mostrar que lo monstruoso hace parte de nosotros. Aparte, bueno, hay una historia, un periodo muy bonito del arte, llamémoslo cristiano católico, que tiene que ver con todo esto del barroco, donde se exhibía el cuerpo de Jesús con fines de adoctrinamiento, pero lo mostraba más humano, sufriendo, desgarrándose. Es una buena forma para entender también cómo la humanidad pretende, o a través del arte, el uso del arte, ha pretendido clarificar, representar, hasta a veces superar el momento histórico en el cual se desenvuelve. Entonces, simplemente será invitarlas a que dejen fluir sus monstruosidades y que se entiendan a sí mismos y a sí mismas, porque a veces somos los menos conocedores de nosotros mismos.